Muy buenas tardes, estamos el día de hoy nuevamente con la licenciada Viridiana Ordóñez, que el día de hoy nos hablará de los tatuajes y los derechos de autor. Un tema muy importante, licenciada, adelante. Muchas gracias. Hola a todos, qué gusto volverlos a ver. Pues el día de hoy hablaremos de un tema bastante interesante que es los tatuajes y los derechos de autor. Veremos cuáles son precisamente las implicaciones que hay entre estos dos temas que pareciera que no tienen nada que ver, pero que tienen muchísima relación, sobre todo por las consecuencias que puede llegar a haber respecto a la utilización no autorizada de estos tatuajes o de estos diseños, como veremos a continuación. Para comenzar, pues quiero platicarles algunos casos en la vida real que quizá ustedes conocen para poder poner un poquito en contexto esa relación entre los derechos de autor y los tatuajes para poder al final darles una explicación sobre por qué se dan estas posibles violaciones de derechos de autor sobre los tatuajes. En primer lugar, pues tenemos este caso de Stephen Allen, que es un artista tatuador. Él se encargó de tatuar unos tatuajes muy característicos, muy emblemáticos en Ricky Williams, que era un jugador de la NFL, quien a su vez aparece o apareció como uno de los personajes dentro de un videojuego de la NFL denominado NFL Street. Allen demanda tanto a Ricky Williams como a la EA, que es la empresa encargada de distribuir todos estos videojuegos, por el uso no autorizado de los diseños de sus tatuajes en la portada de los videojuegos de NFL Street y de Made in NFL en su versión 10 y 11. En la demanda argumenta que dichos tatuajes cuentan con protección de derechos de autor. En este caso, lo que nosotros podemos ver de emblemático es que el tatuador dice, oye, a mí no me pediste ningún tipo de autorización para reproducir en un videojuego esos tatuajes que son mis diseños, mi creación propia. La siguiente, por favor. En este caso, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, al haber tenido esta controversia, pues resulta que para las siguientes versiones, como esta versión que es Made in 19, el jugador ya no aparece con esos tatuajes. A fin de no seguir violando estos derechos de autor del tatuador, la empresa decide que mejor ese personaje dentro de sus videojuegos no va a tener esos tatuajes. La que sigue, por favor. Tenemos otro caso también muy similar en donde el artista del tatuaje Chris Escobedo, quien presenta una queja en contra de THQ por replicar de nueva cuenta el tatuaje que él plasmó en el cuerpo del luchador de peso welter Carlos Condit. Aquí tenemos de nuevo un tatuador que dice, oye, yo hice este tatuaje sobre este personaje, sobre este chico, pero yo no di ningún tipo de autorización y jamás me preguntaron ni me pidieron permiso para reproducir mi tatuaje en un videojuego. El tatuaje apareció en el videojuego de la USC en 2010 y en su versión 3. Este tatuaje también es muy emblemático porque lo que buscan estos videojuegos dentro de sus personajes es que se puedan identificar visualmente esos personajes más allá por el parecido que pudiera tener el personaje de manera física con el luchador, que los puedan identificar de manera visual a través también de sus tatuajes que son muy característicos. Sin embargo, pues vemos que vuelve a haber una controversia respecto de derechos de autor por el uso no autorizado de las obras de los tatuadores dentro de los videojuegos. La siguiente, por favor. Para solucionar esta situación, muchas de estas empresas de videojuegos han tomado la decisión de solicitarle a los jugadores que aparecerán en sus personajes que celebren sesiones de derechos de autor con los tatuadores, o bien estas empresas firman de manera directa con los artistas de dichas sesiones de derechos. Su forma de resolver esta problemática, porque cada vez eran más y más y más las quejas que había respecto de derechos de autor por parte de los tatuadores, era decirle, oye, yo quiero que tú aparezcas en mi videojuego, pero
tienes algún tatuaje muy característico y no quiero tener problemas con el tatuador por reproducir tu imagen y hacer este dibujo y reproducir el diseño de tu tatuaje. Por favor, haz una sesión de derechos con tu propio tatuador o bien dime quién es ese tatuador para que yo pueda también ponerme en contacto con él y hacer la sesión correspondiente. La siguiente, por favor. Tal es el caso de Colin Kaepernick, quien se convirtió en un personaje de EA Sports en 2015 y su tatuador tuvo que firmar una cesión de derechos de autor de sus obras presentes en el cuerpo de Colin. La siguiente, por favor. Como vemos, estos casos todos tienen en común algo. Tenemos tatuadores que están, por así decirlo, buscando cierta protección por parte de los derechos de autor respecto de sus diseños. ¿Qué es entonces lo que nosotros tenemos que vincular? ¿Por qué decimos que hay derechos de autor sobre los diseños? Muy simple. De acuerdo a la Ley Federal del Derecho de Autor, las obras tienen protección de manera automática una vez que estas son creadas. Y no importa el lugar en donde se plasmen o se manifiesten, va a tener protección cualquier obra siempre y cuando ésta exista, se materialice y esté fijada en un soporte material. Ese soporte material puede ser la piel. Y ustedes dirán, bueno, pero es su cuerpo, que no puede hacer algo respecto de la utilización de su propia imagen, de su propio cuerpo. Por supuesto que sí, el jugador, el deportista puede dar su autorización para que repliquen su imagen, pero diferente es su imagen corporal de ese símbolo o de esa manifestación que está plasmada en su piel y que puede constituir una obra. No cualquier figura que yo plasme dentro del cuerpo que haga un tatuaje va a ser una obra. También hay que identificar que la obra va a tener protección en cuanto a que tenga cierto grado de originalidad. En este sentido, la originalidad nosotros la veríamos en el sentido de que tiene que ser un diseño propio, ¿vale? Eso es importante. De repente hay alguien que quiere tatuarse algo muy común y de repente te dice, bueno, mira, yo tengo la idea de tatuarme un león, un ancla, un emoticón, ¿no? Bueno, esos no son diseños propios, no tienen nada de novedoso, no son originales, esos quedan excluidos de esta esfera de protección de los derechos de autor. Por lo tanto, yo voy a crear una obra en el momento en el que, primero, la fijo en un soporte material como es la piel y segundo, que esa fijación de esa obra constituya algo novedoso, algo original. Estos elementos de manera general van a ser los que generan esa protección de derechos de autor, sobre todo pues cuando son diseños muy característicos como los de estos jugadores. Por lo tanto, dentro de los derechos, muchísimos derechos que los autores tienen a partir de los derechos de autor, se encuentra la posibilidad de autorizar o prohibir la reproducción de su obra. Y ojo, esto también es muy interesante porque entonces aquí está la clave para que un tatuador se pueda oponer a la reproducción de su tatuaje. Oye, no, yo no estoy buscando que tú me pagues millones de dólares para que aparezca mi tatuaje ahí. Yo no quiero que aparezca mi tatuaje ahí. Por lo tanto, no te doy mi autorización para que se reproduzca y por lo tanto vemos que hubo medidas en donde los dibujos de estos deportistas pues tuvieron que aparecer sin los tatuajes. Por lo tanto, esa autorización es de manera expresa, es por parte del autor y es por escrito. Y algo también muy importante es que todos los derechos de autor alrededor de estas obras que están en la piel, pues generan la posibilidad también de autorizar o prohibir su explotación. Es decir, yo soy un tatuador, al momento de hacer un diseño súper original, yo puedo decidir cómo explotar ese diseño súper original. Yo se lo plasmo
en la piel a esta persona, pero después digo, este diseño está tan padre que se me ocurre que voy a hacer impresiones en playeras de este diseño. Y ahora creo que funcionó perfecto y mejor voy a transformarlo de nueva cuenta y lo voy a imprimir en zapatos y voy a hacer pósters y calendarios y cualquier cosa que se me ocurra. Ah, bueno, esa facultad de explotar tu obra como tú quieras, te la dan los derechos de autor, tú eres el creador de esa obra. Y en ese sentido, tenemos que entender que al momento de los videojuegos estar plasmando, reproduciendo esa figura, ese diseño que ha creado el tatuador, está explotando de manera indebida esa obra. ¿Por qué? Porque el jugador de estos videojuegos identifica a ese personaje por sus tatuajes. Puede ser que no tanto por el parecido físico, sino por los tatuajes. Ah, ya sé quién es, yo quiero ser ese personaje. En ese momento, lo que está haciendo atractivo a ese videojuego es que ese personaje se parezca tanto que incluso tiene los mismos tatuajes. En ese sentido, pues vemos la importancia que tiene esta protección de derechos de autor, porque los videojuegos obtienen millones de ganancias por la explotación del tatuaje que está identificando de manera muy clara a ese personaje. Nosotros decimos, wow, es tan parecido que tiene esos mismos tatuajes. Y por eso nos parece más atractivo el videojuego, por eso lo compramos, por eso lo jugamos. Y de esas ganancias que tienen estas empresas de videojuegos, pues ¿cuánto le llega al tatuador? Cero, ¿no? ¿Por qué? Porque no le pide autorización al tatuador, porque obviamente no le está pagando una regalía, y en el momento en el que se dan cuenta estos tatuadores de lo que está sucediendo, es cuando deciden pues interponer algún tipo de acción legal y decir, oye, no me pediste autorización, ¿no? En este sentido, debemos de entender que hay una separación entre lo que es la obra y lo que es el soporte material. Si no da cuenta, yo digo, bueno, ya me quedó claro, no importa que esté ese tatuaje en la piel de una persona, esa obra genera un derecho de autor para el tatuador. Perfecto, pero no entiendo algo. ¿Por qué el usuario, quien decide hacerse un tatuaje, tiene que pedirle autorización para hacer la reproducción de este tatuaje si ya fue y le pagó? A lo mejor el tatuaje le costó 1,000 pesos, 2,000, 3,000, ya le pagó. Ese tatuaje es suyo, ¿no? No. En materia de derechos de autor hay que distinguir algo. El soporte material es independiente de la obra. Es decir, el soporte material es la propiedad, por así decirlo, de donde se plasma el objeto. Yo puedo plasmar una obra en un vaso, vender ese vaso por millones de pesos, pero no estoy vendiendo el vaso solamente porque es un vaso, sino porque contiene una obra. Y el dueño de ese vaso, de esa obra, no va a poder de pronto decir, ay, pues como ya lo compré y está súper padre, voy a imprimir playeras y voy a hacer libros y catálogos y voy a empezar a distribuirlo y ganar con esta obra que ya compré porque como ya pagué por ella es mía. No, los derechos de autor son independientes del soporte material. El autor, mientras no te ceda los derechos de autor, ojo, derecho de autor es diferente de propiedad, no te está cediendo ningún tipo de derecho de autor, solamente le compraste la propiedad del soporte material, él puede esa misma obra reproducirla en cualquier otra aplicación, otra plataforma y seguir explotando la obra. Pero los que compramos las obras, es decir, yo que decidí tatuarme algo, no puedo disponer y explotar de manera libre esa obra. ¿A qué tengo derecho si tengo esa obra? Pues a exhibirla, porque, ay, mira que está muy padre y me la hice en el brazo para que todo el mundo me la vea. Hasta ahí, ¿ok? No puedo yo, aunque sea parte de mi propia imagen, dar derechos a terceros como son los videojuegos para que estén reproduciendo estas obras. Entonces, esto es algo muy interesante porque esta aplicación que tiene los derechos de autor sobre los tatuajes, pues la pudiéramos ver en cualquier tipo de obra. Por lo tanto, los tatuadores, al estar creando diseños,
estos diseños se pudieran llegar a proteger si tienen estas características de originalidad, de estar plasmados en un soporte material y no necesariamente si tú quieres tener algún tipo de registros respecto de tu obra, no necesariamente el soporte material tendría que ser reformado. Hiciste un diseño en una libreta o lo hiciste a través de un programa de cómputo, pueden ser muchísimos los soportes materiales y sin importar el soporte material, puedes tener perfectamente protección respecto de tu obra. Entonces, ¿cuál es la recomendación de acuerdo a lo que acabamos de ver, estas problemáticas que vimos? Pues que si tú eres tatuador, protejas tu obra en la medida de lo posible, trates de registrar aquellos diseños que tú creas que son increíblemente originales, que tienen alguna característica especial, que son de creación propia, y estos pues los puedes llegar a registrar. Y para quienes no somos tatuadores, que nos hacemos tatuajes o que nos dedicamos a cualquier otra cosa y de pronto creemos que pudiéramos utilizar de alguna manera provechosa ese diseño que estamos viendo en un tatuaje, tenemos que saber y acostumbrarnos a pedir autorización del autor y hacer el pago correspondiente de regalías. ¿Por qué? Porque es el trabajo de ese creador, porque ese creador vive de lo que hace. Esta idea de que todos los aspectos culturales deben de ser gratis es equivocada, porque entonces ¿de qué viven nuestros artistas? ¿Vale? Y yo, si quiero aprovecharme de esa creación que es increíble, es maravillosa, tengo que darle el reconocimiento al autor, decir, mira, el autor de esto es fulanito de tal, darle el crédito correspondiente, y si exploto esa obra y me genera una ganancia económica a mí, tendré que darle un porcentaje de lo que yo estoy recibiendo a ese tatuador porque él es quien creó esa obra, ¿vale? Así funcionan los derechos de autor y en los tatuajes, pues yo como tatuador pudiera verle un poco más de ganancias y de frutos al trabajo que estoy haciendo si cuido precisamente mi propiedad intelectual alrededor de estos tatuajes. Espero que esta información les haya sido útil y pues esto es todo por el día de hoy. Gracias.